Aquí tenemos dos tanques en donde la descarga del primer tanque es la alimentación del segundo. Aquí mis variables de estado son las alturas del nivel de líquido en cada uno de los tanques y las variables de entrada, Q sub 0, el caudal de entrada del primer tanque, y la apertura de las válvulas de descarga de cada uno de los tanques. Esta vendría a ser el modelo del primer tanque en términos de una ecuación diferencial, como se puede observar es no lineal por la raíz cuadrada de esa altura 1. Y luego el mismo modelo, este que está aquí, pero en términos de la transformada de Laplace. Por supuesto que para pasar de esto a esto, se ha aplicado un procedimiento de linealización, ¿no? Se puede ver el efecto de las dos variables, en este caso el caudal de alimentación y la apertura de la válvula de descarga del primer tanque sobre la altura del nivel del líquido. Y eso se plasma aquí o también en forma de un diagrama en bloques. Para el segundo tanque, si se hace un análisis similar, en este caso es un balance de materia, uno llegaría a esto. La altura del nivel de líquido del segundo tanque depende de que, bueno, depende de la apertura de esta válvula, depende de la misma altura también, y depende del caudal que ingresa, o sea, el caudal que sale del primer tanque. La ecuación es la misma, ¿no? Si lo paso esto en el dominio Laplace, voy a tener esto que está acá, o en términos de diagrama de bloque. Pero hay un detalle, fíjese usted aquí, la altura del segundo tanque depende de la variación del caudal que ingresa al primer tanque y de la variación de la apertura de la válvula del segundo tanque. Y este caudal 1, esto es la variación de caudal que está ingresando al segundo tanque, que proviene del primero. Sin embargo, este caudal es una variable de salida, no es una variable de entrada, porque usted no puede manipular o no puede modificar, o esto no varía de manera aleatoria o como una perturbación. Este caudal es una consecuencia de cómo se ha abierto o cerrado esta válvula, de cuál es el nivel de líquido. Por eso es que no es igual que esta apertura de la válvula 2, porque acá sí usted puede abrir o cerrar más esta válvula, ese caudal no. Ese caudal es una consecuencia de cuánto se ha abierto y cerrado esta primera válvula y cuál es la altura del nivel de líquido en el primer tanque. Esto, fíjense, esto es una variable de salida que está sujeta a esta variable de estado y a esta variable de entrada. Si combinamos todo esto, podríamos llegar a algo más o menos así. Suponiendo que mi objetivo sea la altura del nivel de líquido en el segundo tanque H2, entonces digo H2 depende de la apertura en la segunda válvula, aquí está, pero depende también del caudal que viene del primer tanque. Y el caudal que viene del primer tanque depende de estos dos. Entonces, depende de este y depende de este. Pero H1 depende de este y depende de este. Entonces, si empiezo a reemplazar, al final llego a algo parecido a esto. A esto que está acá. De aquí yo podría sacar algunas funciones de transferencia. Por ejemplo, la relación entre estas dos variables es una función de transferencia del primer orden. O aquí, entre esta y esta, también es de primer orden. Pero si usted no considera que es, pero esta no es una variable de entrada, no, bueno, entonces voy a poner en términos del caudal de entrada de este. Ya no de esto, sino en términos de este que está acá. ¿Qué tendría que hacer? Hacer un arreglo, que es el que está acá. Y eso me conduce a esto, que el efecto que tiene el caudal que ingresa al sistema sobre la altura del nivel de líquido del segundo tanque, lo puedo representar mediante una función de segundo orden. Claro, eso ocurre generalmente cuando la relación entre dos variables, como en este caso H2 y Q0, están entre comillas separadas por dos procesos. Porque si usted sabe bien, este es un proceso de primer orden, aquí está. Y este también es un proceso de primer orden, aquí está. Pero cuando voy a hacer una relación entre esto y una variable que está más atrás, estoy englobando un proceso de primer orden más otro proceso de primer orden, el resultado va a ser uno de segundo orden. Estas funciones de transferencia, yo puedo utilizarlas para hacer la simulación de cómo se comportaría ese sistema, ¿no? Acá están los dos tanques, en donde la descarga del primero afecta al segundo. Y aquí están las diferentes funciones de transferencia. ¿Ve? Aquí está el segundo orden, acá son de primer orden. Estas son las perturbaciones que afectan a todo el sistema. Eran las aperturas de las dos válvulas, de la válvula 1, de la válvula 2, aquí están, que vendría a ser esta línea verde y la línea roja. Y el caudal que ingresa al primer tanque. Y las variables de estado, que son las que queremos analizar, son la altura y el nivel de líquido de ambos tanques, ¿no? La del primer tanque y la del segundo tanque. Si una de esas tres cambia, esas tampoco tendrían por qué cambiar. Si cambia, por ejemplo, el caudal que ingresa al primer tanque, vamos a suponer un cambio de este tipo,
vemos el efecto que tiene sobre cada una de las dos variables de estado. Era evidente que el efecto iba a ser mayor en el primer tanque, pues, ¿no? Porque se influye en el primer tanque. Pero esta variación en el flujo no influye en el segundo tanque, sí, pero influye poco, como puede usted observar acá. Ha habido un cambio, solo que el cambio ha sido pequeño. Con mayor cambio, ya algo se llega a notar. Hay un efecto, sí, sobre la altura, pero es pequeño. Más se está dando en el primer tanque. Voy a subirlo de nuevo. No es lo mismo, por ejemplo, que la apertura de las válvulas. Fíjense en esta válvula número uno. Esta válvula, definitivamente que la modificación de la apertura va a alterar el nivel del líquido que está en el tanque, pero eso va a originar un nuevo flujo de descarga y por lo tanto un nuevo flujo de entrada del primero. Entonces aquí yo podría también ver cuál es el efecto sobre estos dos, ¿no? Vamos a hacer solamente el efecto de la válvula uno. Ahorita está abierta la mitad, ¿no? No, menos de la mitad. Vamos a salirlo más. La válvula uno. ¿Ven? Cómo afecta, y afecta más a los dos niveles, más que ese caudal. Era de esperarse, ¿no? Porque está más cerca los dos procesos, pues, ¿no? Tiene un efecto rápido y directo sobre este nivel y también sobre este. Vamos a cerrar, se está llenando el tanque. En cambio, ese de aquí afecta más rápido al primero, pero la modificación de las condiciones en el primero no afectan tanto al segundo. Miren, algo parecido puede ocurrir, voy a detener esto, si modifico la apertura, pero de la segunda válvula. Es evidente que si abro o cierro la segunda válvula, el nivel pues va a empezar a cambiar notoriamente aquí, pero y acá. Ahí voy a abrir la válvula. Como era de esperarse, el nivel del segundo tanque empieza a reducirse, pero el primero no, ni se mueve. A ver, ya se está vaciando, lo voy a cerrar. El efecto que tiene la segunda válvula sobre el nivel del primer tanque es nulo. Entonces no hay ni un efecto. Y eso en realidad lo dicen las ecuaciones, ¿no? Si uno revisa aquí en la altura del primer tanque, va a encontrar que las únicas variables que perturban el primer tanque son el caudal que entra y la válvula del primer tanque, no la válvula del segundo. Por lo tanto, no importa qué tanto usted manipule esta válvula, aquí no va a haber ningún cambio, solo en el primer tanque. En cambio, en el segundo tanque sí. El segundo tanque está afectado por el caudal de entrada y por la segunda válvula, o por la primera válvula, el caudal que entra a todo el sistema y la segunda válvula. Aquí sí, ¿no? Es un sistema de segundo. Entonces, ayuda mucho a tener estas funciones porque usted ya puede empezar a analizar las diferentes situaciones que pueden estar ocurriendo si es que estas variables por alguna razón empiezan a cambiar en el tiempo. Y podría, en cierta forma, le puede permitir establecer algunas estrategias de control, ¿no? Ahora aquí, lo que ocurra en el segundo tanque va a afectar al primero. Este vendría a ser la descripción del primer tanque. La altura del nivel del líquido depende del caudal de entrada al sistema, correcto, de la apertura, correcto, pero también de la altura del segundo tanque. En términos de la transformada de Laplace, tenemos este modelo. En términos de bloque sería así más o menos. H1 depende de lo que esté ocurriendo con estos tres. Y si hago el análisis para el segundo tanque, voy a tener esto. Ahí está el balance del segundo tanque. Igual, H2 depende de la apertura de las dos válvulas y de H1. H2 está acá. Si construyo el diagrama, sería más o menos algo así, en donde H1 depende de H2 y H2 depende de H1. O sea que están interactuando. Y cuando uno empieza a hacer el desarrollo de estos modelos para obtener alguna función de transferencia específica entre una de estas dos variables y las variables de entrada, por ejemplo H1 respecto a Q0, entonces eso me va a conducir a modelos de este tipo. Y a H2 con Q0, bueno, sería esto. Fíjense que no son necesariamente iguales. Claro que si uno empieza a desarrollar cada uno de estos términos, bueno, puede llegar a ecuaciones de este tipo y como vemos son de segundo al final. Pero aquí también igual, tenemos las mismas variables de entrada, ¿no? La válvula uno, la válvula 2 y el caudal. Y las dos variables de estado que son las alturas de ambos tanques. Voy a modificar la válvula 2. Ahora vamos a cerrar. Aquí está. Afecta más al tanque 2, sí, pero miren, también está afectando al tanque 1. Yo no voy a abrir porque se va a rebalsar el tanque. Ahora miren cómo el toque empieza a bajar, pero este demora más, ¿no?
¿Qué pasaría si modificamos la válvula 1? Vamos a detener esto. Y en cuanto al caudal, vamos a abrir más caudal. Por supuesto que afecta más al primer tanque, pero el otro también. No es lo mismo que dos tanques estén al nivel o que uno esté debajo de otro o que no haya interacción entre ellos. Entonces, bueno, aquí vemos la diferencia entre ambos procesos, ¿no? De un sistema que presenta interacción y uno que no presenta interacción. Al final, ambos presentan funciones de transferencia de segundo orden.